Buenas noches, bienvenidos a la novena sesión videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Es un año nuevo, 2021. Espero que se ofrezca a todos ustedes con un rostro amable y que resulte un año armónico y de fácil danza, porque queda duda cabe que cada año que comienza es una nueva danza del que hay que, de la que hay que aprender los pasos. Novena sesión. Me gusta esta coincidencia simbólica. Hoy, lunes 4 de enero, hablé acerca de la vita nova, la vida nueva de Dante Alighieri. 2021 será el año Dante porque se cumplen 700 años de su desaparición biológica, pero también 700 años de su permanencia indudable en el canon, en las cimas de la poesía. Y hoy hablé acerca de la vita nova, la vida nueva, que tiene el título una implicación de novedad, vida nueva, pero también un guiño al número 9. Vida 9 podría ser como una acepción del título, porque todo en la vida nueva de Dante Alighieri ocurre con múltiplos del 3. Todo ocurre según 9, 18, 21, 3, 6. Todo tiene una implicación numerológica. Es una poesía que no deja de ser medieval, de modo que hay implicaciones numerológicas. Y bueno, pues me parece bello que hoy, lunes 4, yo esté grabando la novena sesión del Laboratorio de Medios y Humanidades, habiendo hablado de la vida 9, de la vida nueva, de Dante Alighieri, en un momento además en el que he elegido como escenografía mi cuadro inconcluso, que representa un yataka, es decir, un episodio de la vida del Buda, su reencarnación como elefante, con 3 pares de colmillos. Me falta pintar un par. Es un cuadro inconcluso y he elegido esta escenografía porque todo lo demás está en cajas. Me hallo en un proceso de mudanza, eh, que como todo proceso de mudanza es laborioso. Son muchas jornadas las que uno tiene que dedicar a empacar, a elegir, a tirar lo que se va y a conservar lo que se queda. Entonces, por eso he elegido este espacio y quiero empezar por ahí. Este es un cuadro inconcluso y ha permanecido inconcluso cerca de 5 años. ¿Y saben qué? No tengo prisa por terminarlo. No es un elogio a la procrastinación, ni mucho menos, pero es un cuadro que no me requiere, eh, no me implica prisas, sino que es un cuadro que me ha acompañado y que sé que está aquí y que eventualmente retomaré. De repente cuando ustedes hojean un catálogo de algún pintor y se dan cuenta que, por poner un ejemplo, Tiziano Vecellio, el pintor veneciano manierista, es decir, de la parte última del Renacimiento, cuando ven ustedes los años de elaboración y ven, por ejemplo, por, insisto, por poner un ejemplo, estoy inventando la fecha, 1516 a 1521, y dicen, bueno, 5 años tardó el pintor en hacer su cuadro. Sí, pero no significa que durante 5 años el pintor haya estado como un caracol pegado a la tela y con su pincel durante 5 años. No, los cuadros tenían procesos largos en el que, por ejemplo, el maestro llegaba a plantear un fondo o a plantear muy esquemáticamente la composición, y ese cuadro podía permanecer de espaldas en el taller durante
2 o 3 años, hasta que después se retomaban las labores y pues se resolvía algún aspecto del paisaje o algún aspecto de los retratos de los protagonistas del cuadro. En fin, se iba haciendo por etapas. Y por supuesto que en la producción pictórica no hay o no había, por lo menos en el lejano siglo XVI de Tiziano Vecellio, manierista, la rapidez que se le exige a un productor de cine que tiene que cubrir un calendario eh, verdaderamente que se escapa de entre las manos por la rapidez y tiene que cumplir con un largometraje en los próximos 6 o 7 meses. Entonces, en la pintura son procesos mucho más largos. Pero lo que quiero decir con esto es que en un momento en el que yo estoy a punto de mudarme, en el que estoy retomando proyectos, eh, deshaciéndome definitivamente de muchos otros, puesto que se habían quedado en los cajones, este cuadro será muy importante en mi próxima vida nueva, en mis próximas jornadas, en mis próximas labores, mis próximas mañanas, mis próximas tardes y noches, las dedicaré a este cuadro. Y en este sentido, quise comenzar con este preludio un poco autobiográfico, un poco vocacional, para instarles a que en esta novena clase, la nueva clase, la novena, en el sentido dantesco, volvamos a este afán que habíamos planteado de implicarnos, de eh, poseer un talante de implicación, de juego, de experimentación, de pedagogía. Volvemos a las andanzas radiofónicas. La octava sesión videograbada la dedicamos a la expresión del conocimiento entendido como un teatro de interacciones. Estamos en el curso, en el momento en el que hemos introducido y ustedes mismos han ya elaborado una producción de radiodrama. Y para ello tuvimos la compañía del maestro Héctor Salic, productor, autor, guionista de radio, que puso en Ondas Hertzianas la novela de José Revueltas, El Apando. Hemos hablado al mismo tiempo de que planteamos el panorama radiofónico del drama, el radiodrama, hemos hablado acerca de las posibilidades eh, epistémicas de la literatura dramática. Y por lo tanto hemos recuperado para nuestras reflexiones los diálogos platónicos, en las que aparecen formas dialogadas de construcción del conocimiento, el cogito en su modalidad poética y dramática, podemos encontrarlo en Platón, pero permanece incluso en los diálogos científicos o en lo que será la modalidad científica de Galileo Galilei, en los que se tratan temas astronómicos de forma dialogada, aludiendo a una forma del género dramático. Eh, en Platón, en Galileo Galilei, lo que encontramos es precisamente esta expresión del conocimiento, expresión. En casa podrán estar pensando, expresión es una palabra que utilizamos generalmente para pintores, para dibujantes, para poesía. Decimos, es que Van Gogh poseía una expresión muy subrayada, muy acentuada, es por así decirlo una visión eh, hipertrofiada, exagerada, y esta exageración de su visión es lo que llamamos la expresión de Vincent Van Gogh como pintor. Pero ahora la estamos aplicando al ámbito del conocimiento y la pregunta que se puede hacer es, ¿hay expresión en el conocimiento? Desde luego que sí.
La expresión del conocimiento puede encontrarse precisamente en las formas dialogadas, dramáticas, en los que se tratan temas de interés filosófico, de interés científico, en las que Platón tenía que echar mano de una capacidad escritural, de una solvencia con los materiales poéticos, con los materiales lingüísticos de los que se valía. De modo que sí podemos hablar de una expresión del conocimiento. Incluso en las lecturas que nosotros hemos realizado juntos en este semestre, Gutiérrez Tibón, encontramos una sólida expresión del conocimiento. El Gutiérrez Tibón ensayista posee una solvencia suficiente para hacer humoradas a través de sus juegos de palabras, porque recuerden, él era lingüista, era políglota, era alguien que encontraba la razón de las cosas en sus nombres o en su utilización lingüística, material lingüístico, es lo que encontramos en sus ensayos y en sus investigaciones, y por lo tanto, Gautier Tibón era muy buen escritor, al mismo tiempo que un sobrado erudito. Eh, Esto es un tema polémico, desde luego, en el gremio al que pertenecemos, al colegio al que pertenecemos, porque de repente un escritor de mucha fuerza, como por poner un ejemplo, Walter Scott, que fue uno de los principales pilares de la novela histórica, pues eh, tiene una relación tirante con Leopold von Ranke. Leopold von Ranke leyó con interés y yo diría que con admiración las obras novelísticas de Walter Scott. Las admiró para después pelearse mejor con él. Claro, pues porque Ranke estaba buscando el rigor documental en las labores históricas y pues no había espacio alguno para la subjetividad que sí, desde luego, introdujo Walter Scott en sus novelas. Pero lo que quiero decir con esto es que Walter Scott y Leopold von Ranke encarnan dos sensibilidades sumamente distintas para abordar los temas históricos. Eh, Jules Michelet poseía una gran pluma. Yo he hecho un ejercicio un poco eh, capcioso con algunos de mis alumnos, tanto de historia como de algunas historias de la literatura que he tenido oportunidad de dar. Y de repente a algunos de mis alumnos les he dado textos tanto de Jules Michelet como de Honoré de Balzac o Víctor Hugo. Eh, Se los doy de forma anónima, es decir, mis estudiantes no saben que están leyendo a Michelet, no saben que están leyendo a Balzac y no saben que están leyendo a Víctor Hugo. Y les pregunto cuál es cuál. Y es muy curioso, casi siempre mis estudiantes atribuyen a la escritura de Balzac la autoría de Jules Michelet. Y así sucesivamente, porque Jules Michelet era un gran escritor. Poseía una fuerza, un fuego en la pluma, desde luego que a la que se le ha fundado críticas, pero desde luego esta pluma heroica de Jules Michelet requirió de la expresión del conocimiento, que es a donde quiero llegar y es lo que quiero desarrollar en esta sesión para ustedes. Eh, en el principio, la filosofía estaba entrelazada, trenzada, diría yo, con la poesía. Y para ello está el poema de Parménides,
Y la escritura de los presocráticos generalmente se basa en sintagmas, en metáforas, en comparaciones, en recursos que no le son desconocidos a la poesía. Eh, en Roma, Lucrecio, Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, escribió La naturaleza de las cosas, un tratado filosófico fundamentado en Epicuro de Samos y que es el inicio del materialismo. Y elige para escribir este tratado filosófico e incluso protocientífico la poesía. De Rerum Natura es un libro de poesía, sin dejar de ser un libro de filosofía. De modo que cuando hablamos de la expresión del conocimiento, hablamos de la posibilidad de no dejar a un lado las premisas epistemológicas y no dejar a un lado las premisas artísticas, las premisas literarias. Es algo que también ocurre con Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, cuando escribe sus libros de filosofía y probablemente los más importantes, desde la Gaia Ciencia a Así hablaba Zaratustra, lo hace de manera poética. Incluso en Así hablaba Zaratustra hay canciones, versos para ser cantados. El Gaia Ciencia dice ser escrito por el príncipe Fockelfrey, el príncipe eh, sílabas libres. De modo que cuando hablamos de la expresión del conocimiento, hablamos precisamente de esta unificación de cualidades que además potencian el hecho del, tanto de la sabiduría como del arte, como de la historia, siempre en un ámbito potenciador. Uh, uh, pero continuamos con el tema del teatro. El teatro, porque hemos desarrollado algunos temas respecto al mismo a través de nuestras reflexiones del radiodrama, sobre todo hemos hablado de Platón. Platón da muestras de una gran solvencia teatral. Les he comentado que se han hecho experimentos de poner en escena los diálogos con resultados más bien menores. Los diálogos platónicos están hechos para ser leídos. Algo que también ocurre, y de lo que se ha discutido en muchas ocasiones, con respecto a los dramas de William Shakespeare. Por supuesto que William Shakespeare se pone en escena. Desde luego que en las temporadas de las distintas compañías teatrales que hay en el mundo, se ponen las obras de William Shakespeare. Entre todas ustedes pueden elegir tragedias y comedias. William Shakespeare era tan gran escritor de comedias como grande escritor de tragedias. Se ponen las obras teatrales de William Shakespeare, pero hay quienes afirman, yo no sería partidario del todo de este acerto, que las obras teatrales de William Shakespeare son hechas para ser leídas. Eh, Quienes así afirman también que a la hora de su puesta en escena hay una pérdida del sentido profundo, del sentido menos inmediato, más bien el sentido mediato, que se arriba a él con profundidad y reflexión, se hace a través de la lectura en silencio y que es la mente del lector el que pone en escena aquellos cuadros, aquellas acciones. Son obras teatrales para ser representadas mentalmente. Eso es lo que afirman algunos. Yo no doy una opinión definitiva al respecto. A mí me han gustado
las obras teatrales que he visto representadas en el teatro, en los tablados, tanto como me ha gustado mi propia experiencia lectora. Entonces, pues tampoco doy una respuesta definitiva. Lo que sí es, y ahí sí se puede establecer una opinión más tajante, es que, por poner otro ejemplo, una obra a la teatral o que utiliza el recurso del género dramático y a la que no se le sustrae y uno no duda en atribuirle alturas filosóficas, que es el Fausto de Goethe, pues prácticamente sería, si no imposible, muy difícil de llevar a la escena. Sí es una escritura dramática, utiliza la forma dramática para expresarse, pero que su representación ocurre en el teatro de la mente. Es interesante pensar esto. Lo mismo ocurre, por lo tanto, regresemos con los diálogos platónicos. Son dramas para ser representados en el teatro de la mente. William Shakespeare, hay quienes así lo afirman, y Goethe. Yo sí afirmaría que Goethe, y sobre todo el Fausto, es una obra teatral para ser representado en el teatro de la mente. De modo que ahí tenemos algo importante que pensar. Cuando nosotros hacemos radiodramas, sí estamos pensando no en el tablado escénico, sino en el tablado hertziano, en el tablado sonoro, porque pues ya uno puede hacer radio por internet, uno puede hacer podcast, etcétera, entonces ya no son ondas hertzianas. Pero sí pensamos en un teatro para hacerlo sonar, más allá de nuestra voz interior como lectores. El radiodrama implica el pensamiento, implica el ser, implica la producción sonora, el paisaje sonoro, el rodaje sonoro, la actuación, la voz y todos estos aspectos de los que hemos hablado. Eh, Hemos hablado también de la conformación del personaje, sobre todo en la poética de Aristóteles, que es uno de los primeros teóricos del teatro. Aristóteles establece una teoría de la tragedia griega eh, a partir de los dramas teatrales de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, y establece las modalidades de la actuación, las características de espacio, de tiempo, de secuencias, de prólogo, las partes de la tragedia, de las que ya hemos hablado en estos espacios videograbados. Eh, Cuando hablamos de los diálogos platónicos, pues aparecen personajes también. Sócrates es un personaje, desde luego que lo es, con características propias. Es un personaje, un ser humano exagerado, por así decirlo, hipertrofiado, que es muy amable, es más amable que cualquiera de nosotros, es más odioso que cualquiera de nosotros, de modo que se vuelve algo así como un modelo. Un personaje no deja de ser un modelo. Edipo como personaje de Sófocles se vuelve un modelo. Y Sócrates también, a través de los diálogos platónicos, se vuelve un personaje teatral tan uh, entrañable como puede ser Falstaff, Sir John Falstaff de William Shakespeare, o tan odioso como Ricardo III, tan nefasto como Tito Andrónico, etc. Son comparaciones que se me vienen a la mente para tratar de darme a entender con respecto a que Sócrates es un personaje. Ustedes pueden imaginar un personaje que hable acerca de sus conocimientos, de sus investigaciones, hacerlo hablar. Pero en los diálogos platónicos también abundan otros tantos. Casi siempre
Los diálogos platónicos reciben como título el nombre de alguno de los personajes principales, alguno de los protagónicos. Fedón, por poner un ejemplo, o eh, Teteto, o otros tantos. Aparecen, pululan los personajes. Por ejemplo, está Alcibiades, que es un personaje, yo diría, odioso, que se presenta al banquete, el diálogo titulado de ese modo, y al parecer es un amante despechado de Sócrates. Está dolido con él porque no lo había visto en los últimos meses y le hace recriminaciones en el diálogo, el banquete. O eh, Gorgias, que es el sofista, que al final guarda silencio. El sofista, recuerden, es algo así como tradicionalmente un mercenario del sentido, de modo que al final la lección de Gorgias es guardar silencio, permanecer en silencio. Eh, Hay tantos otros personajes. Eh, en esta sesión 9 en la que estamos haciendo un recuento de las cualidades de un teatro del conocimiento basado en interacciones, quiero dar un paso más. Y ahora abandonar un poco las reflexiones dramáticas para reflexionar acerca del ámbito conversacional, del ámbito dialógico fuera del ámbito del género dramático. ¿Cómo sostenemos conversaciones que pueden ser susceptibles de un libro? Pueden ser susceptibles de construir el conocimiento ya no de modo teatral. Eh, es muy usual que los autores muy prolíficos de repente echen mano de sus conversaciones, de coloquios, de entrevistas y que esto, transcrito, se vuelva el material para un libro. O hay personajes que resultan tan interesantes en sí mismos que cualquier cosa que digan en la conversación más inocua, más aparentemente inocente, resulta de interés. Hay autores que, perdón, es que se pone el protector de pantalla, eh, entonces tengo que mover aquí el mouse. Eh, Personajes entonces que resultan tan interesantes en sí mismos que cualquier cosa que suelten al aire resulta de mucha importancia. Y lo que viene a mi mente son, desde luego, las conversaciones con Eckermann, conversaciones que Eckermann sostuvo con Goethe. Ay, me cayó un libro gordo, ahorita lo van a ver. Qué buena forma de presentarse a la sesión 9. Las conversaciones con Eckermann, eh, Johann Peter Eckermann, sostuvo con Goethe y transcribió todo lo que Goethe tenía que decir acerca de poesía, acerca de Grecia, acerca de Roma, acerca de Schiller, acerca del romanticismo. Todo lo que viniera a la conversación, Eckermann la capturaba. Desde luego estoy hablando de un momento antes de que un momento en el que no existían grabadoras, en los que Eckermann tenía que echar fe en su gran memoria, en su libreta de apuntes, en su gran memoria, porque desde luego que Eckermann no podía estar cortando el flujo natural de la conversación para decirle, espérame, espérame, voy a anotar eso. No, tenía que echar mano de una gran memoria. Y las conversaciones con Eckermann tienen una cualidad de conservación del diálogo
como quien captura una mariposa que va eh, volando de aquí para allá en un bosquecillo, y Eckermann se vuelve el cazador de esas ideas. Un cazador incisivo, sabe qué recordar, ah, sabe a qué poner atención, sabe que de repente en los elementos más insignificantes de la conversación con Goethe, sabe que no hay en la insignificancia de Goethe eh, pérdida. Sabe que no hay en Goethe pensamiento menor, o que todo lo menor entraña su grandeza espiritual. De modo que se vuelve un cazador verdaderamente incisivo. Las conversaciones con Eckermann tienen una cualidad de lo que ahora llamamos la historia oral, desde luego. Eckermann se vuelve el cazador de esta oralidad, atrapando los pensamientos del gran Goethe, que además ya era un Goethe consagrado, pero además de las conversaciones con Eckermann, a las que les voy a pedir que las echen un ojo, se encuentra este libro, uno de los más gordos, miren esto, eh, y uno, creo yo, uno de los modelos magistrales de la escritura biográfica, que es la vida de Samuel Johnson, escrita por James Boswell. Este es un libro que según mi criterio deberían los editores, no obstante es una gran editorial, acantilado, deberían publicar en 2 o 3 tomos pequeños, porque así, pues imagínense, no me voy a ir a la playa como eh, cargando este mamotreto. Es una, también tiene esta cualidad de la conservación oral, la cualidad oral de la sabiduría. Ya cuando el sabio no está ante el aula, no está ni siquiera reflexionando intensamente un tema, está conversando de cualquier tema de circunstancias. Y Eckermann, como Boswell, se vuelven cazadores de sentidos. Ese es mi gatito, permítanme abrirle la puerta y regreso. Listo, discúlpenme. Mientras tanto, pudieron ver mi cuadro inconcluso. Yataka, un episodio del Buda, en una de sus reencarnaciones, eh, y está debajo de una mucuarna, es decir, una eh, conformación, una cúpula arquitectónica musulmana, que es uno de los ardides de su arquitectura y de su artisticidad, que es vastísima. Entonces, tanto Eckermann como James Boswell se vuelven los cazadores de esa cualidad conversacional. Desde luego que Goethe y Samuel Johnson eran grandes conversadores con la facilidad de, a través de la conversación, adentrarse a la más recóndita configuración de las cosas. Hay personajes que de semejante tesitura, entrar a lo recóndito de la configuración de las cosas a través de la conversación. Este es un libro que yo leí en varios veranos, repartí mi lectura en años, porque es vastísimo y lo leí por el gusto de leerlo y por lo tanto no tenía ninguna prisa, es decir, no tenía que hacer una tesis al respecto, era por el placer de leer este mamotreto. Del mismo modo que no tengo prisa para uh, terminar mi Yataka, ¿se dan cuenta? Y del mismo modo que Goethe tampoco tenía mucha prisa en terminar su Fausto, que le tomó más de 4 décadas,
lo inició en una etapa muy temprana de su biografía y lo terminó ya siendo un anciano sabio, capaz de reconocer todas sus cualidades, de reconocer sus cualidades como artista, como poeta, y con eso se demuestra que los artistas se rigen bajo la égida de un calendario propio, de una temporalidad propia. Y ahora que estamos hablando de la expresión del conocimiento, viene al, al tema, pues precisamente estos calendarios propios de los grandes sabios, los que aunan la erudición, la trascienden y además hay una concepción de la vida, una visión propia. Del mismo modo que Goethe, Eckermann, pues ya entrados en el siglo XX, yo recomiendo también la lectura de las conversaciones con Picasso del fotógrafo Brazaí, extraordinario fotógrafo que hace estas conversaciones también deliciosas con Pablo Picasso hablando de sus contemporáneos, hablando de arte clásico, hablando de Rubens, hablando del Greco, pero también de Matisse, de Juan Gris, en fin, vemos a eh, Picasso hacer reflexiones acerca del gran arte, acerca del arte infantil, es de una cercanía estas conversaciones de Brazaí con Picasso que resultan también una obra ejemplar en el género de las conversaciones. Eh, Aquí tengo conmigo también unas conversaciones con Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, la voz del maestro, que son también conversaciones deliciosas. Todo esto para ir introduciéndolos en la capacidad dialógica y en la conversación como una modalidad de la comunicación. En próximas entregas radiofónicas voy a pedirles que establezcan una conversación, pero entiéndase bien, una conversación no dramática. El drama implica haber escrito un libreto, en el caso del radiodrama, un guión radiofónico, eh, en el que se premedita qué es lo que se va a decir, cómo se va a abordar. Y en la conversación, pues esto no puede ser tan rigurosamente eh, controlado, sino que más bien hay posibilidad de deriva. Precisamente la conversación estriba mucha de su riqueza en estas derivas que se establecen, en la corriente misma que se establece en el momento de la conversación. Vean ustedes las grandes conversaciones y lo que tienen es la cualidad de un río. Fluyen, son corriente, se encuentran con archipiélagos, se encuentran con fuentes, icebergs. Ya estoy utilizando palabras de Hans Blumenberg y ya les estoy adelantando un poco un tema, pero en el ámbito de la conversación se descubre a lo recóndito de la configuración de las cosas. Por supuesto que en la entrevista hay una noción conversacional. Entrevista significa intervista entre dos vistas desarrollan un tema, lo analizan, lo entienden o buscan formularle preguntas a aquel tema. Entonces, en próximas sesiones hablaremos de las cualidades de la conversación y no lo podemos hacer sino conversando. De modo que en esta lección número 9, en el que se nos requiere de nueve implicarnos, la reflexión que buscaremos es la de la conversación. Mientras tanto, reciban un saludo, sean felices y cuídense mucho.